Habitual a esta hora aquí en Mega Noticias. Vámonos a Debate con, y le doy la bienvenida a Javier Oliva, profesor investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. Me da mucho gusto darte la bienvenida, Javier. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias, Alberto. Buen fin de semana para todas y todos. Y nuevamente gracias por invitarme. Oye, Javier, pues sí, el lunes nos sorprendimos con esta situación, sobre todo por la hazaña y el número de personas que murieron. Esto no fue un accidente, esto fue un ataque. Y con todo respeto lo digo, pero esperando que esas pobres personas que fallecieron, quizá haya sido por otra causa y que no haya sido por las llamas. O sea, esto es dramático, Javier Oliva. No sé si también a ti te causa esa impresión. Bueno, y no solamente si hacemos un recuento de las últimas 3 semanas, Alberto, y compartirlo con el auditorio, pues tenemos indicadores verdaderamente preocupantes, críticos, líneas rojas que no se habían cruzado, como la utilización de explosivos hechizos contra la autoridad, ¿no? que causaron muertes. Entonces es muy importante observar que hay un incremento, lamentablemente, en las capacidades violentas de las organizaciones criminales, y un ejemplo del que estamos analizando ahora es el caso del mercado de la central de abastos, la más importante de Toluca y por lo tanto el Estado de México, pero pues eso pudo haber sucedido en cualquier otro establecimiento, construcción o nave industrial parecida y con resultados igualmente sanguinarios. Entonces aquí la cuestión es pues la velocidad, la agilidad, claro, respetando los derechos humanos, que den con los responsables y los presenten ante la justicia, porque no va a pasar como una larga cantidad de eventos de esta naturaleza en donde no hay ningún detenido, y pues esto alimenta, desde luego, Alberto, la comisión de delitos ante el muy alto nivel en números absolutos y en porcentaje de impunidad. Entonces aquí habrá que estar exigiendo los resultados por parte de la autoridad en primera instancia, tanto estatal como federal, ¿no? Aquí, Javier, nos llama la atención que las autoridades están apuntando principalmente la causa de este crimen, de esta masacre, a personal mismo de la central de abasto de ahí de Toluca, que fue como una disputa, digamos que por puestos comerciales, pero la hazaña con la que se actuó, pues de inmediato nos lleva a pensar que esto puede haber sido de otro nivel, pero bueno, habría que esperar, ¿no, Javier? Pero quemar a la gente, o sea, aventar combustible, incendiar el lugar, esperando que esta muera quemada, es mucha hazaña, ¿no, Javier? No, desde luego, pero a mí me parece que independientemente de lo que puedan lo que pueda justificarse, si es que es justificable, o dar una explicación respecto de los motivos de este tipo de acciones, pues evidentemente estamos ante la idea de que los perpetradores tienen la certeza de que contarán con cierto nivel de impunidad o de probabilidad de salir impunes, y por eso cometen lo que hacen, ¿no? Entonces aquí el tema es, haya sido extorsión, haya sido una disputa familiar, haya sido una disputa entre grupos al interior de la central de abastos, cualquiera que sea la variable interpretativa y de explicación, lo que pone en evidencia es la debilidad, por un lado, estructural de las autoridades a nivel local. Si es que al momento en que me estás dando esta oportunidad de esta entrevista no hay ningún indicio que apunte hacia quiénes son los responsables, entonces pues evidentemente no estaremos más que reproduciendo los esquemas más negativos, que son, por un lado, el de la impunidad y asociado evidentemente pues la corrupción, ¿no? Que dicen que en la vida no hay casualidades, Javier Oliva, profesor investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero es inevitable pues el tratar de concatenar estos hechos con lo ocurrido la semana anterior, donde hubo colgados y cuerpos desmembrados, pero con este tema vamos a regresar, Javier Oliva. Regresamos tan solo en 2 minutos. De acuerdo.
Jesús López García, el vocal del Consejo de Administración de la Central de Abastos allá de Toluca, refirió que las ventas en este lugar no se han detenido a pesar de esta masacre y además de que ninguna nave cerró las puertas a las personas que a diario asisten a comprar verdura, frutas y legumbres. Respecto a la seguridad, señala que ya analizan una reestructuración en consejo, aún cuando consideran que este aspecto era uno de sus puntos fuertes al interior de la central de abasto, ya que tuvieron una baja en delitos como asaltos carteristas y robo a locales. Dijo este personaje que la administración se dijo ajena a la disputa de lugares en la zona denominada La Isla, además de que se desconocían quiénes eran los dueños, ya que eran autónomos, así lo dijo. Conocemos quién haya comprado esos lugares, desconocemos a los dueños y como también pues desconocemos a las personas que vendían ahí porque ellos eran autónomos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ajá. Es cierto, estaban dentro de la central, pero nosotros no les cobramos ni mantenimiento, ni alguna cuota diaria de renta o de luz, nada. Nosotros no les cobramos un peso de nada. Entonces, era una disputa, es una disputa particulares entre la gente que está vendiendo y que no quiere desalojar y los dueños de esos lugares. Lo que dice este vocal aquí de la central de abasto es de que, bueno, que eran como comerciantes independientes, ¿no? No pertenecían a esta administración de la central de abasto, Javier, pero pues es que la hazaña, ¿no? Hay testimonios de que llegaron, los golpearon, algunos recibieron balazos, los encerraron y los quemaron. O sea, ¿qué nivel de impunidad hay que para dirimir un asunto comercial, Javier Oliva, llegan a quemar a la gente, a 9 personas? Bueno, además el hecho de que sean o no que estén regularizados o que sean ajenos a ¿eso qué es? ¿Que es condena de muerte? ¿O cuál es la explicación de la autoridad, no? Es decir, la comisión de estos delitos, digo, lamentablemente como está sucediendo en varias partes del país, en donde, como comentaba hace un momento Alberto, pues estamos observando niveles de violencia que no, pues que la verdad que no conocíamos, ¿no? Y que en estas circunstancias, pues pareciera, yo espero estar equivocado y lo digo públicamente, pero pareciera que la sociedad y los medios de comunicación se acostumbran a estos niveles de salvajismo, ¿no? Entonces, pues pueden ser 8, 9 o 15 o no sé, digo, nada más estamos en el conteo de las personas fallecidas en torno a delitos del crimen organizado, contando, ¿no? La contabilidad, si hoy hubo más muertos que hace un año, o si el mes de junio cerró más al alza, que fue cierto, además que mayo. Es decir, me parece que estamos adormecidos como sociedad ante la problemática que se vive en Toluca y lamentablemente en otras ciudades importantes de nuestro país, Alberto. Aquí, ¿cuál sería la recomendación, maestro Javier Oliva? ¿Qué hacemos? O sea, porque esto de que nos estamos acostumbrando es por la frecuencia en la que están ocurriendo los casos. Y ya antes del corte te platicaba, Javier, que apenas 5 días antes, colgados en frente de la Universidad Autónoma del Estado de México, algo que no habían visto los habitantes de Toluca. Un colgado, bolsas con restos humanos, y entonces dices, este ambiente de salvajismo, como bien lo calificas, ¿cómo le hacemos los medios y la propia sociedad para tratar de contribuir a que esto no ocurra? Bueno, evidentemente hay varios procedimientos que yo, la verdad, a veces no me explico por qué las autoridades, tanto a nivel local como federal, pues no dan pasos en ese sentido, ¿no? Y me parece que uno de ellos, y que es muy importante, es esta apología que en algunas expresiones podemos escuchar o ver desde la forma de vestir, la forma de divertirse,
el tipo de antimúsica, lo subrayo, que escuchan, porque es una forma de darle normalidad a las prácticas criminales, ¿no? Entonces, si nosotros suponemos que eso es normal, la violencia de género, ¿no? La violencia machista, la apología del delito, de la violencia, de faltarle el respeto a la autoridad, pues ahí tenemos las expresiones que lamentablemente se reproducen en otras partes, insisto, de nuestro país. Y ahora estamos hablando de Toluca, una ciudad muy importante, de la entidad que más contribuye al Producto Interno Bruto. Acaban de pasar las elecciones para elegir gobernadora, ¿no? Que entrará en funciones el 16 de septiembre. Entonces sí me parece que es una situación en donde pues la solución no está en tener, o no solamente en tener más elementos de seguridad, sean integrantes de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional o de las policías municipales y estatales, ¿no? Sino se trata también de qué parte nos toca a nosotros, la ciudadanía, en esta cadena de violencia que estamos viviendo, porque desde luego tenemos algo que ver y algo que tenemos que hacer, y una de ellas pues radica justo en no darle normalidad a estas prácticas. Como última pregunta, Javier Oliva, profesor investigador de la UNAM, aquí, ¿qué opinión te merece una declaración del presidente, con todo respeto, el presidente de la República, que dice, es que como su candidata no levanta, ahora los medios se van a ir por lo de la violencia y no lo van a estar achacando y van a hacer sensacionalismo, como si los medios estuviéramos inventando estos hechos? Javier, ¿qué opinas? No, lo único que hacen es transmitir y difundir lo que está pasando, ¿no? Es decir, son un vehículo de transmisión de lo que sucede. Pues lo que pasa es que, bueno, el presidente, a través de sus entrevistas matutinas, pues evidentemente está instalado en el proceso electoral que comenzó antes de tiempo, como sabemos, que debe de haber arrancado según la ley a partir del 1 de septiembre. Entonces sí me parece que achacárselo a los medios, que además no es nuevo, y otros problemas, desde luego, no, desde mi punto de vista no ayudaría mucho a poder atender desde los medios de comunicación la problemática que implica no solamente la actividad criminal, sino yo diría las violencias, ¿no? En su conjunto y en plural, Alberto. Exactamente. Muchísimas gracias, Javier Oliva, profesor investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, por haber estado con nosotros. Gracias, Javier. Buen fin de semana. Gracias a ti. Buen fin de semana para todas y todos. Gracias. Ahora nos enlazamos con Jeremías Zúñiga, presidente de Comunidades Seguras allá en Veracruz. Jeremías, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Muy bien, Alberto, un saludo al auditorio. Mira, ya con Javier Oliva platicamos de esta situación de Toluca, de el salvajismo, así lo calificó, de lo que ocurrió con este fallecimiento de 9 personas que fueron calcinadas en la central de Abasto, cómo se está incrementando esta situación. Incluso el presidente dice, pues es que los medios van a empezar a hablar mucho más de la violencia para golpearnos y para criticarme, porque yo soy el presidente más criticado desde la época de Francisco y Madero. Híjole, ¿qué hacer, Jeremías, dejando a un lado a esa posición de los políticos? ¿Qué hacer como sociedad, Jeremías, ante esto que está verdaderamente escalando y que cada vez nos sorprende más la hazaña con la que se cometen los homicidios? Fíjate que el problema es que la sociedad lo ve ya con normalidad, ya no hay repudio, una exigencia, se ha convertido en algo normal, donde ya no genera asombro y reclamo como anteriormente se daba al inicio. Esto no es bueno porque en la medida que hay una indiferencia dentro de la propia sociedad por la violencia, por la crueldad, por la forma de que las personas
personas se hacen justicia en algunos casos por propia mano, o vemos los videos como ocurrió también en un bar donde llegan y los ejecutan y las personas estaban ahí tiradas en el piso y los terminan de rematar, y vemos personas colgadas o los calcinados, y bueno, se vuelve una nota más. Pero el problema, más allá de la comunicación, que se podría decir, pues sí, no que sea tan quizás el más atacado, pero sí el que tiene mayor cobertura, pero no es solamente por los medios tradicionales, es porque las propias redes sociales, los teléfonos inteligentes, pues se vuelven, muchos ciudadanos retransmiten este tipo de mensajes, este tipo de videos, y eso lo vuelve quizás de mayor impacto, cosa que no había quizás en los niveles de comunicación que hay en este periodo. Sin embargo, ¿qué podemos hacer como sociedad? Pues lo primero es exigirle una gran alianza con el gobierno. 2, empezar a trabajar en una nueva generación, que lo hemos insistido, porque en este momento la grave situación social que hay, el rompimiento del tejido social, que es la familia, pues prácticamente hay un volumen de personas que sin mayor complicación pudieran incursionar en la delincuencia. Por eso hemos insistido que hay que trabajar mucho con el tema de la integración familiar, el tema de la educación, incluso incluir en esta alianza a las diferentes creencias religiosas para fortalecer el tema de la familia. En paralelo, el gobierno lo que tiene que hacer es destinar el 100% de los elementos de las Fuerzas Armadas de seguridad para combatir este tipo de hechos tan graves de violencia, y se requiere de las unidades de inteligencia para pegarles en la parte financiera a los grupos delincuenciales, porque de lo contrario, pues prácticamente no se avanza, se sigue deteniendo personas, se sigue haciendo confiscaciones, pero no se deja de producir, y esto se da porque el dinero prácticamente no tiene límites del lado criminal. Exacto. Y la estrategia de decirle, voy a tener 160,000 elementos de la Guardia Nacional, pues les advierte a los criminales, le dice, oye, pues necesitamos 160,000 para estar parejos, y allá tienen mucho dinero. En fin, vamos a hacer una pequeña pausa, Jeremías, te pido que te quedes con nosotros tan solo 2 minutos y volvemos aquí a Mega Noticias. Apenas el miércoles 12 de julio, fueron detenidos 5 integrantes de la mesa directiva de la Central de Abasto de Toluca por la presunta orquestación del asesinato de estas 9 personas y la lesión por quemaduras de otras 5 más. La Fiscalía del Estado de México realizó la captura del presidente de la mesa directiva, el director jurídico, el director de seguridad y el tesorero de la Central de Abasto, además de un asesor de la mesa directiva. De acuerdo con las indagatorias, esta mesa directiva de la Central habrían mandado a golpear a los comerciantes para despojarlos de esa zona, para sacarlos porque no se querían salir, porque traían un amparo, y construir locales. O sea, el asunto fue por dinero. Los sujetos que presuntamente habrían mandado les dispararon y les prendieron fuego, como ya lo hemos comentado. Así que, Jeremías, aquí hace ratito con Javier Oliva platicábamos este asunto, pero ¿qué nivel de desalojar a unos comerciantes independientes? No se ponen de acuerdo, pero de plano mandarlos a quemar, Jeremías, pues ¿a qué nivel estamos ya de salvajismo? Sí, prácticamente nos hemos deshumanizado en el tema de la sensibilidad, del sufrimiento de otras personas. Es lo que comentaba hace un momento. En otra etapa de este inicio de conflicto, de violencia, había una indignación social tan solo cuando se hablaba de la palabra balacera. Inmediatamente se generaban tendencias o ejecuciones, y enseguida había un repudio de la sociedad. Hoy lo que estamos viendo, y como bien lo decías en la nota, es una disputa por dinero. El dinero que genera poder, el dinero en
en este caso estos grupos de la central de abastos, que lo que buscaban era a través de la ambición apoderarse de estos espacios, y en ese sentido pues se dejan de hacer cosas, más bien se hacen cualquier tipo de cosas con estos niveles de crueldad a pesar del sufrimiento de otras personas. Pero ¿qué pueden estar pensando, Jeremías, estos directivos que son los principales sospechosos de dar la instrucción para que asesinen a personas? O sea, ¿en su lógica cabe que no les va a pasar nada? ¿Que van a estar impunes? Bueno, es que la probabilidad juega a su favor, porque estamos hablando, y lo hemos comentado, que de cada 100 delitos solo uno llega a una sentencia. Entonces hay el 99% de probabilidades de que no sean sentenciados. Esto juega a su favor porque prácticamente ha rebasado la criminalidad al tema de justicia en el país. Eso también lo que alienta es que más personas estén realizando actividades delincuenciales, porque mientras que no haya la impartición de justicia, que esto tiene que ver con una sentencia, mientras que no haya las sentencias, mientras que no haya por cada delito un delincuente detenido, procesado y sentenciado, prácticamente se siguen incrementando. Si aunado a esto vemos las estadísticas en materia de salud, antes de la pandemia y de toda esta violencia, la Organización Mundial de la Salud señalaba que en promedio el 1% de la sociedad es sociópata, es decir, no tiene sentimientos y actúa con crueldad, incluso con los propios animales, hoy también con los seres humanos. Bueno, esto después de la pandemia ha crecido, y como la violencia genera más violencia, prácticamente esto, si se hiciera un estudio actualizado de la Organización Mundial de la Salud, veríamos que ha aumentado precisamente esa ausencia de sentimientos en varios sectores de la población. Sí, porque ya es muy frecuente esta reacción de violencia, explosiones de temperamentos, ¿no?, que ocurren, y esto se ha como que incrementado después de la pandemia, Jeremías. Pero ahora hablemos de la estrategia del gobierno. Este gobierno pues ya se va, está entrando a su último año, y prácticamente es medio año, porque ya después los candidatos, tanto de oposición como del partido oficial, pues ya se llevan los reflectores, o sea, ya se va. ¿Qué esperaríamos, Jeremías, para el próximo presidente de este país? ¿Que mantenga esa política de abrazos no balazos, de acúsenlos con sus abuelitas, o implementar qué, Jeremías, para el próximo sexenio? Bueno, lo que se tiene que seguir implementando es el apoyo de las Fuerzas Armadas. Lo que se esperaría es que ya no se desvíe los elementos del ejército a otras actividades que no tengan que ver con la seguridad, destinar todos los elementos de las fuerzas federales, de todos los elementos del ejército, de la marina, actividades de contención, y en paralelo se adecue la estrategia para el tema del combate financiero, y también se empiece a generar un programa para fortalecer la impartición de justicia. Es necesario fortalecer el poder judicial e incrementar el número de jueces, incrementar el número de fiscales. No da la capacidad humana que tienen las fiscalías y el poder judicial. Se requiere ampliación del presupuesto para que lo que hay se llegue a una sentencia. Además, se requiere también un proceso de fortalecimiento de la policía científica. No se cuentan con el número de peritos necesarios para que cuando hay un detenido en la escena del crimen y se dé la detención de una persona, pues esta tenga la fiscalía los elementos de prueba para que puedan ser procesados y sentenciados los delincuentes. Esto no se está dando, y entonces lo que salen es impunes los delincuentes. Sí. Aquí es lo que trabajar. Tiene que haber esa parte donde se llegue a una sentencia, se incrementen
el presupuesto en el Poder Judicial, se incrementa el presupuesto en las fiscalías y también adecuar la estrategia para que desde la escuela se fortalezca el tema de educar para la paz, el tema de la ética. Eso es el trabajo de largo plazo, nos puede llevar en promedio de 2 a 3 décadas y el grave problema que tenemos es que, bueno, pues en campaña todos los políticos de todos los partidos políticos van a ofrecer, en este caso, soluciones mágicas, como si esto se pudiera resolver con una propuesta o una iniciativa, y no, el problema real es de fondo. Y es que más allá de las propuestas que vayan a presentar los candidatos, híjole, yo me quedo con el ataque constante de la Presidencia de la República al Poder Judicial, a la Suprema Corte, a limitarlos. Y entonces, cuando tú estás argumentando que hay que fortalecer todo el sistema judicial para tratar de evitar la impunidad lo más que se pueda, Jeremías, pero bueno, así son nuestros políticos. Gracias, Jeremías Zúñiga, presidente de Comunidades Seguras allá en Veracruz, por haber estado con nosotros. No, siempre con un gusto, Alberto, un saludo a todo el auditorio. Legalmente, buen fin de semana, Jeremías, gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos aquí a Mega Noticias, ya lo sabe, tan solo en 2 minutos.